Iglesias cristianas recomiendan la vacunación COVID. Entonces, ¿es Dios pro vacuna o antivacuna? Algunos premios Nobel hablan, científicos de renombre se posicionan contra la vacuna y son censurados en los medios de comunicación. El Parlamento italiano ha votado la ley del pasaporte COVID obligatorio para todos los trabajadores del país. El gobierno de Suiza prohíbe la entrada a las iglesias a los no vacunados. ¿Debe un cristiano vacunarse? Conoce la historia de John Stokes, atleta de 21 años y vacunado. Vacuna obligatoria. Las preguntas más difíciles que nos llegan son del tipo ¿debo vacunarme? El Parlamento italiano ha votado por unanimidad que el pasaporte COVID será obligatorio para todos los trabajadores de Italia. A partir del 15 de octubre deberán tener su pasaporte COVID o enfrentar multas de 1.500 euros. Los que no quieren vacunarse podrían tener el pasaporte haciéndose 2 test por semana y como eso resulta caro, han pedido que baje el precio de los test. El gobierno italiano contesta que no bajará el precio de las test porque el objetivo de esta ley es animar a la gente a vacunarse. Debido a su profesión, muchas personas son hoy obligadas o presionadas a vacunarse en diferentes países. En varias ciudades del mundo ya solo los vacunados pueden entrar en las iglesias. Y el gobierno federal de Suiza lo ha impuesto en las iglesias de todo el país. La ciencia dividida. La ciencia parece estar dividida. De un lado, los científicos pro vacuna, con los funcionarios de la OMS y la farmaindustria, que se lucra con esto. Y del otro lado, los otros científicos que están en contra. Hay médicos que se están asociando para protestar, médicos por la verdad, biólogos por la verdad, etc. Aun los grandes genios que inventaron los sistemas que se usan hoy. El doctor Malone descubrió la lipofección, la forma de entrar en las células con el ARN mensajero. Esa es la clave del funcionamiento de la vacuna. Fue él quien encontró la puerta para el ARN. Él sabe bien de qué habla. El doctor Malone advierte sobre el uso de la vacunación basada en ARN mensajero en el curso de esta pandemia. Afirma que ya informó a la agencia estadounidense FDA sobre los incalculables riesgos y efectos secundarios de estos medicamentos y dice que les advirtió desde el principio. Como resultado, la agencia de noticias Reuters y PolitiFact le han puesto la etiqueta de noticia falsa. El premio Nobel Karim Mullis fue el inventor del test PCR y explicó las limitaciones de este método y que es impreciso cuando se amplía demasiado. A sus declaraciones les han puesto la etiqueta de noticia falsa, pero si fue él quien lo inventó. El premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, que descubrió el virus del SIDA, advierte que esta vacuna COVID es un error inaceptable y afirma que es la vacunación lo que está creando las variantes más peligrosas y asegura que esta pandemia es una manipulación global. Impresionante, pues también le han silenciado y le han puesto la etiqueta de noticia falsa. Esto es el colmo. Son expertos en su campo. ¿Por qué no les dejan hablar? Como si la vacuna fuera un Dios salvador que ha descendido de los cielos y nadie puede hablar nada en contra porque sería blasfemia. No vamos a seguir mencionando científicos. Si te interesa, investiga. No te conformes con el telediario. Y recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Es por esto que muchos prefieren no vacunarse hasta que sepamos lo que estamos haciendo. En los tribunales. ¿Recuerdas el famoso abogado que derrotó a la Volkswagen por el fraude de los motores diésel contaminantes? Rainer Füllmich, uno de los abogados más potentes del mundo. Es experto en defender a los consumidores frente a las grandes corporaciones. Ahora
ha demandado a los líderes de la Organización Mundial de la Salud por haber organizado la pandemia y la vacunación masiva por vía de urgencia. Son demandas internacionales puestas en Estados Unidos y en Europa, y la de Europa avanza más rápidamente. Filmich asegura que demostrará ante los jueces que no hay motivo para esta vacunación, salvo el enriquecimiento de la farmaindustria. También ha llevado a los tribunales a los responsables del gobierno de Israel por haber forzado a sus ciudadanos a vacunarse sin información. Se le llama el nuevo juicio de Nuremberg. ¿Por qué? En el juicio de Nuremberg se condenó a los líderes nazis por obligar a personas a participar en experimentos científicos contra su voluntad. Estos procesos judiciales están en marcha, pero nunca aparecen en los medios de comunicación. Solo los verás en medios independientes. Es real, pero no te lo cuentan. Búscalo. Otras asociaciones de médicos y de ciudadanos han recurrido a los jueces, denunciando lo que consideran un atentado contra la práctica médica y los derechos humanos. Por eso, algunos no quieren vacunarse hasta ver cómo se resuelve esto en los tribunales. No sería la primera vez que los políticos terminan en la cárcel. Censura y manipulación. Lo más sospechoso de todo esto es la manipulación informativa y la censura. Mira esta cara. Se llama John Stokes, de 21 años de edad. Es un atleta, jugador de la primera división y estudiante en la Universidad de Tennessee State. Tras inyectarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, esta le produjo una miocarditis que le tiene postrado en el hospital. La miocarditis es un conocido efecto secundario que figura en el prospecto. Él muestra sus documentos, el diagnóstico, las fechas de vacunación. John era fuerte, un deportista sin ninguna patología previa, pero ahora dice, ya no podré participar en la temporada deportiva. Desde su cama del hospital grabó un vídeo contando su experiencia y TikTok lo ha retirado. El vídeo había tenido ya 4,5 millones de visitas y cientos de miles de likes. Ha intentado subir de nuevo el vídeo, pero TikTok lo rechaza, lo considera desinformación. John ha leído detenidamente las normas de la comunidad TikTok y afirma que su vídeo no va en contra de ninguna de las reglas. Aún así, TikTok lo rechaza, lo trata como fake news. John quiere avisar a otros jóvenes de los riesgos de esta vacuna para que hagan una decisión informada. Pero eso no se permite. Es evidente que hay aquí una violación de derechos. Se está actuando contra la libertad de expresión protegida por la Constitución y por las leyes. John cuenta la verdad de su caso. Es la realidad, pero se considera desinformación. Es una realidad que no interesa, porque ahora ya solo hay una verdad, solo un relato aceptable, el oficial. Entramos en una era de pensamiento único, una era de esclavos voluntarios que entran en su jaula sin que nadie les empuje. Entran solos porque les han convencido de ello. Les han dicho que fuera de la jaula su vida corre un gran peligro. Deborah Conrad, una jefa de enfermería norteamericana vacunada, explica que en su trabajo veía muchas reacciones adversas a la vacuna COVID, ataques al corazón, embolias, trombosis, hemorragia intestinal. Como marca la ley, comenzó a informarlos a los CDC. Eso no gustó. Le llamó una funcionaria para presionarla, diciéndole que su labor era apoyar las vacunas. You're a leader, and your voice carries a lot of weight with the team, and it does come across a bit very vaccine, I say very, but it comes out quite almost anti-vaccine. We need to be a little bit careful about that, right? You and I are not individual providers. We're employed providers. We toe the company line. That's part of our responsibility is to be, is to be supporting the mission the missions of the organization. We want people to get the vaccine. Cuando personas no vacunadas fallecen de COVID,
son noticia en todos los informativos, pero cuando mueren personas vacunadas, apenas se comenta. ¿Acaso no es eso manipulación informativa generalizada? Medicamentos en curso. Por otro lado, ya muy pronto tendremos tratamientos médicos. La Unión Europea publica en su página oficial 5 tratamientos que podrían estar pronto disponibles para tratar a los pacientes de COVID en toda la Unión Europea y publica sus nombres. Dice literalmente: los 5 productos se encuentran en estado avanzado de desarrollo y tienen grandes posibilidades de figurar entre los 3 nuevos tratamientos contra la COVID-19 que serán autorizados en octubre 2021. Los datos finales demuestran que son inocuos, de calidad y eficaces. ¡Octubre 2021! La pregunta que surge aquí es: ¿por qué estos tratamientos no han recibido un permiso de urgencia como el que recibieron las vacunas? ¿No es mejor medicar al que está enfermo que tratar de medicar a toda la humanidad? Y si estos tratamientos están listos en octubre, ¿por qué recomendar vacunas experimentales cuando ya existen tratamientos debidamente probados? ¿Por qué arriesgarse a reacciones aún desconocidas cuando ya tenemos en la mano estos 5 tratamientos verificados por la Unión Europea? Riesgos de la vacuna. Es evidente que la vacuna tiene sus riesgos. Los datos oficiales que dan los gobiernos muestran que hay muertos por la vacuna. Las cifras de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea suman ya más de 17.000 muertos y más de 1 millón de reacciones adversas. Muchos de ellos han quedado discapacitados o enfermos de por vida, o paralíticos con el síndrome de Guillain-Barré, o con miocarditis, o con enfermedades autoinmunes, etc. Repito, cifras oficiales que crecen cada día. Y estos muestran solo los que han sido registrados, pues VAERS afirma en su web oficial que solo se están registrando el 1% de las incidencias reales. Es decir, que todos los días personas completamente sanas pierden su salud o su vida por esta razón. Por eso, hay médicos que afirman que los daños de esta vacuna serán superiores a los del propio COVID, y algunos prefieren no vacunarse hasta que todo esto se aclare. Muchas iglesias cristianas recomiendan la vacuna de forma oficial. Tratan de dar la idea de que Dios desde el cielo espera que se pongan todos la vacuna como niños buenos. Para ello, abren la Biblia y sacan 2 argumentos: el amor al prójimo y la obediencia civil. ¿Tienen razón? Veamos. Amor al prójimo. El Papa Francisco fue el primero en hacer popular la consigna «Vacunarse es un acto de amor para proteger al prójimo». La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, afirma que los cristianos que no se vacunan no escuchan a Dios, literalmente, no escuchan a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, dice ella. La vacuna viene de Dios y nosotros debemos decir gracias, Dios, y desafía a sus ciudadanos a ayudarle en una enardecida campaña de tú a tú en la calle para convencer a todos a vacunarse. En un mitin en el Bronx les pide que sean sus apóstoles en esto. Como una predicadora apasionada, les dice: necesito que salgas y hables de ello y digas: nos lo debemos el uno al otro, nos amamos, Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros. ¿Y cómo demuestran ese amor si no se preocupan el uno por el otro lo suficiente como para decir: por favor, vacúnate, porque te amo, quiero que vivas? Madre mía, cuánta pasión. Solo le faltó decir que la vacuna es tu salvador divino. ¿Debemos vacunarnos por amor al prójimo? Si tú crees que la vacuna hará bien a la salud, entonces vas a desear la vacuna para todos. Pero si crees lo contrario, entonces, por amor al prójimo, desearás que no se vacunen.
Si tú crees que esta vacunación es un engaño y un abuso de poder, entonces, por amor al prójimo, te pondrás en contra de la vacunación. Yo pido a los líderes religiosos, por favor, no metan a Jesucristo en este asunto. No seamos blasfemos, por favor. No hagan creer a la gente que Jesús está apoyando esta vacuna y, por lo tanto, apoyando la vacunación obligatoria. Obedecer a las autoridades. Las iglesias que recomiendan la vacuna llegan al absurdo de invocar a la autoridad de la Biblia. Se dice más o menos, debes vacunarte porque así lo mandan las autoridades. Y la Biblia te manda que tienes que obedecer a las autoridades. Ya no es que tienes que amar al prójimo, no. Aquí es obedece y calla. Se cita el texto de Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es cierto, el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, que cumple las leyes y respeta la autoridad. Pero, ¿qué es ser un ciudadano ejemplar? ¿Pagar y callar? ¡No! La ley nos permite acciones de protesta pacífica. Los cristianos pueden usar sus derechos civiles como cualquier otro ciudadano y protestar de aquello que consideran que es un error. Todos debemos cumplir las leyes, pero tenemos derecho a reclamar que se cambien las leyes. Todo cristiano puede usar sus derechos civiles, puede protestar pacíficamente, puede pedir que las leyes cambien. Jesús no fue un ciudadano sumiso a la autoridad. Ser un buen ciudadano no es someterse sin pensar, sino participar activamente en la sociedad civil, haciendo oír tu voz, asociándote, trabajando por unas leyes más justas y por una sociedad mejor. Durante años, mujeres pidieron el derecho al voto. Fueron discriminadas, insultadas, difamadas. En 1948, el derecho internacional reconoció el derecho al voto de las mujeres. Más de un siglo de lucha social consiguió cambiar unas leyes injustas, porque las leyes estaban mal. ¿Me has oído? Las leyes estaban mal y debían cambiarse. Por otro lado, a veces el cristiano enfrenta una decisión difícil si una ley va en contra de su conciencia. ¿Puede la ley obligar a un médico a realizar un aborto? ¿O la ley debe dar un margen a la objeción de conciencia? En 1860, en Estados Unidos, en los estados del sur, regían las leyes esclavistas. Pero en los estados del norte ya no se permitía la esclavitud. Entonces, muchos esclavos trataban de huían del sur y trataban de llegar a los estados del norte para ser libres ahí. En ese viaje, eran buscados por la ley, cazados, torturados y asesinados. La ley prohibía ayudar a esos esclavos. Aún así, había cristianos que les escondían y les ayudaban a llegar a los estados libres. Yo soy adventista y estoy orgulloso de que muchos pastores adventistas eran abolicionistas. Ayudaban a los esclavos a escapar. Al hacerlo, quebrantaban la ley del país, se convertían en delincuentes. Hoy vemos que fueron héroes, supieron enfrentarse a una ley injusta, precisamente porque eran cristianos, se oponían a una ley injusta. Esto nos enseña que hay excepciones. Si las leyes son buenas, incluirán la objeción de conciencia. Por eso, estamos en contra de la vacunación obligatoria. El mandato bíblico de obedecer a las autoridades no exige obediencia ciega. Un buen ciudadano no es sumiso, sino activista social. Los cristianos deberían ser los activistas más decididos, actuando por el bien de la sociedad, denunciando la injusticia, pidiendo cambios en las leyes para una sociedad mejor. Conclusión. No hay nada en la Biblia que nos mande recibir la vacunación de COVID.
Pero sí que encontramos la invitación a investigar, a descubrir, examinadlo todo, retened lo bueno, dice la Biblia. El Evangelio